Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy 27 de marzo tenemos una fecha muy especial para conmemorar, para celebrar, para festejar, porque es el cumpleaños número 62 del señor Carlos Alberto Fisichia, más conocido como Charlie Alberti. También nació un día como hoy, 27 de marzo de 1963, pero en Brasil, Xuxa, sí, coinciden, la gran reina de los bajitos, músicos los dos obviamente, pero esas coincidencias, casualidades o causalidades cósmicas, estelares, como quieran llamarlo, como sucede por ejemplo con Charly García y Federico Moura, que nacieron mismo día y mismo año 1951 en octubre, pero mismo día y mismo año. O el caso de Antonio Viravent y Adrián Darge, los de Babasónicos, mismo día, mismo año, enero del año 1969. Casualidades, causalidades, gran baterista obviamente Charlie. También ayer, 26 de marzo, se cumplieron 3 años del retiro de la actividad musical del gran Phil Collins. También, hablando de bateristas, todo tiene que ver con todo, en un gran show que brindó junto a su eterna banda Genesis en Londres, anunció que por esta enfermedad que padece, que tanto lamentamos, se retira de la música. Bueno, tiene alguna relación con Charlie Alberti, que hijo de un gran baterista y percusionista, Tito Alberti. De ahí vienen los genes, se ve que el ADN tiró mucho. Y bueno, uno de los puntales claves de Soda Stereo, obviamente, junto a Gustavo Cerati y Héctor Z. Bossio, perdón. Aquí está Charlie Alberti. Muestro este primer disco que ya hice el año pasado, un video por los 40 años del debut de Soda Stereo, que tiene toda esa impronta de Police, producido por el señor Federico Moura. También, bueno, grandes éxitos, obras cumbres, estos grandes éxitos, sí, tan interesantes que publicaba el sello Sony. Y esto que es una rareza total, un 2 en 1, una colección del primer sello discográfico de Soda, que tenía nada personal por un lado y pegado canción animal. Uno piensa, cuando se hacen estos 2 por 1, por ejemplo, los 2 primeros discos de un artista o discos en coincidencia, bueno, pero es muy interesante. Se preguntarán por qué tengo una remera de Madness y no una de Soda. Tuve una remera de Soda Stereo hace años, ya no me entra más, ya no está más en mi vestuario. No tengo una actualmente. Si alguien quiere obsequiarme, se lo agradeceré mucho, porque soy un gran fanático de Soda Stereo desde niño. Pero Madness, ¿por qué? No me quiero ir por las ramas. Madness ha sido una de las grandes influencias citadas por Soda Stereo, justamente como musas inspiradoras. Todo lo que era el post-punk, la new wave, la llamada música techno de fines de los 70, principios de los 80, The Specials, Selecter, Depeche Mode, Duran Duran, Adam Ant, Gary Newman, Human League, fueron influencias de artistas que llegaban en cuentagotas a la Argentina porque no llegaba mucho material. Sin embargo, llegó a los integrantes de Soda y fueron influencias claves. De hecho, en este libro, que recomiendo mucho, que es de Z. Bossio, no es de Charlie, obvio, yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Faltó la segunda parte, no, chiste. Bueno, aquí Z. Bossio, en esta autobiografía, cuenta que Soda Stereo tuvo, antes de llamarse así, un par de nombres tentativos. Uno era Estereotipo, ya que Gustavo Cerati era muy fanático de Specials y fundamentalmente de esa canción, Stereotype, así se dice, y que fue uno de los nombres tirados ahí en la mesa y que casi prende. Sin embargo, no terminó de cerrar y afortunadamente la conjunción de Soda Stereo llegó y quedó y se inmortalizó. En ese libro de Z. Bossio también hay diferentes nombres que se barajaron, como Los Pelitos, por ejemplo, pero prevaleció Soda Stereo, obviamente. Hablaba de grandes influencias y creo que me olvidé de nombrar a The Police, que fue la influencia
de Soda Stereo en sus comienzos. De hecho, Charlie Alberti es un fanático admirador de Stewart Copeland, ese mago de la batería, ese eximio baterista, bueno, no me alcanzarían los calificativos para describir, obviamente que todos saben la clase de músico que es Stewart Copeland, y bueno, fue gran influencia. Acá aparece el joven Charlie Alberti. Tenía 21 años cuando salió el disco. Hay que aclarar que era el más chico de los tres. Zeta Bosio nació en el año 1958, Gustavo Cerati en 1959 y Charlie, como decía, en 1963, 5 años menos que Zeta, 4 años menos que Gustavo Cerati. De hecho, era prácticamente un adolescente cuando entra a la banda en el año 82, 18, 19 años nada más, el más jovenzuelo. Que, bueno, el resto, los otros dos, Gustavo y Zeta, estudiaron publicidad, como muchos saben, tenían diferentes trabajos, pero el caso de Charlie era el gurrumín, el más chiquito de la familia. También quiero destacar, antes de leer un poco algo de este libro que ya voy a hablar, que también lo ultra recomiendo, Charlie, además obviamente de formar parte de toda la etapa de Soda Stereo, eso de más está decirlo, tuvo un par de proyectos muy interesantes. Uno era Plum, junto a Débora de Corral, modelo, que era pareja de Charlie en ese momento, año 94, un disco con muchas reminiscencias shoegaze, que fue en ese parate que hubo entre Dynamo y Sueño Stereo, de Soda Stereo obviamente, formó este proyecto que, bueno, yo siendo un joven de 20 años, decía, no, ¿cómo? Que cante una modelo, y esto, no sé, bueno, estupideces que el tiempo después no me dio la razón, afortunadamente. Escuché ese disco de Plum y es un discazo. Como decía, mucha influencia shoegaze, cosas de Lush o Lush, entre otras, My Bloody Valentine creo que se pronuncia así. Como grandes influencias. De hecho, el shoegaze pegó mucho en Soda Stereo y fundamentalmente en el disco Dynamo. También se dice que Charlie Alberti también fue uno de los que más impulsó y propulsó el vuelco de Soda a la electrónica. Muchos pensábamos que era Gustavo el que dirigió todo para esos lugares, esos senderos que tan bien transitaron los Soda, pero fue también muy importante en esas decisiones Charlie Alberti, Carlos Alberto Fisichia. Y acá, bueno, en este libro, como decía, de Marcelo Fernández Vitar, que recomiendo, seguramente los fanáticos de Soda lo conocerán y lo habrán leído, hay mucha bibliografía, fundamentalmente de Gustavo Cerati, pero yo quería concentrarme acá en Soda Stereo, para aquellos que no creo, pero el que no lo conozca, Charlie es Charlie Alberti, y acá cuenta su ingreso a Soda Stereo, cómo llega en ese momento ese dúo que eran Gustavo y Zeta. Cuenta Charlie, al comienzo de los años 80 había quedado totalmente fascinado con The Police. Realmente éramos muy pocos los que escuchábamos esa clase de música y a ellos en particular. Más allá de eso y debido a la cercanía, porque vivía en el barrio, hacía waterpolo en River. Como muchas veces sucede con estas cosas, a esos entrenamientos los presenciaban amigos y algunas chicas muy bonitas. Laura, la hermana de Gus, y una amiga eran una de ellas. Un día, en una de las tantas charlas que teníamos, porque a mí me encantaba Laurita, le comenté que yo escuchaba The Police y ella me dijo, mi hermano, que es guitarrista también. Ahí respondí, qué raro, porque acá casi nadie los conoce. Me confirmó Laura que le encantaban y que Gustavo estaba todo el día con la guitarra sacando los temas de la banda. Así fue como un día la llamé. Y como ella seguía sin darme mucha bola y yo no lograba encontrar a los músicos que quería para armar mi banda, le pregunté si no estaba su hermano cerca. Me acuerdo toda la escena tal cual. Me lo pasó, hablamos y le dije, mirá, la verdad es que quiero hacer una banda tipo Police, New Wave, Punk y no conozco a nadie que toque bien y que entienda de qué se trata esto, porque los que tocan bien aún siguen en el jazz rock. Bueno, algo que sucedía en ese momento, a principios de la década del 80 y que siempre lo puntualizó Marcelo Moura, que se venía
de una especie de tradición de jazz rock, de virtuosismo y demás, y la New Wave todavía no había llegado a la Argentina y era muy difícil encontrar músicos que se adecuaran a esos nuevos ritmos que revitalizaron y le inyectaron sangre nueva a nuestro rock, afortunadamente. Continúo con el relato de Charlie. Me contestó Gustavo que le encantaba la idea y cuando le pregunté por un bajista me respondió que tenía uno con el que tocaba de vez en cuando, que lo llamaría a ver si podían ir para mi casa. Bueno, vayan pensando, ya habrán hecho la deducción de quién era el bajista. Y así fue. Vinieron ese mismo día y tuvimos una charla muy loca porque sin tocar una nota hablamos de cosas de proyección como si ya estuviésemos tocando hace años. Ese día nos dimos cuenta de que algo más que la música nos uniría, porque la energía que había entre nosotros era muy especial y fue la que en definitiva marcaría gran parte de lo que sucedió con Soda. Fue en marzo de 1982. Marzo de 1982, poco menos de un mes para que se desatara el conflicto bélico en Malvinas. En ese momento Charly García se estaba o ya se había disuelto, depende de la fecha específica, Serú Girán. Charly ya estaba metiéndose de lleno en su primer disco. Hacía un par de meses había salido el Wadu Wadu de Virus. En esa época también, no en marzo, pero un poquitito más tarde, salía el primer disco de Los Helicópteros, Música Pep, uno de los puntales y piedra fundamental de la New Wave en la Argentina, junto a Wadu Wadu de Virus, pioneros, Virus y Los Helicópteros, y ahí ya se estaba gestando Soda Stereo. Bueno, con esto quería comentar y fundamentalmente celebrar y que recordemos el cumpleaños de Charly Alberti, un personaje fundamental, músico clave en la historia de Soda Stereo y también uno de los bateristas más importantes de la historia de la música popular argentina, latinoamericana e hispanoamericana. Está cumpliendo 62 años como Yuya, así que felicidades, querido Charly Alberti, gracias porque Soda Stereo, como siempre digo, ha sido y es y será parte de mi banda sonora, fue la banda sonora de mi adolescencia y me marcó muchísimo y lo agradezco infinitamente. Bueno, si te gusta el video y seguiste y continuaste hasta el final, no te olvides de poner un me gusta si querés, un comentario, que eso también se agradece muchísimo, y ni te cuento y ni sabes lo que sería que te suscribas al canal, así la campanita te va avisando cuando hay un nuevo video, una nueva Fishmeride, una nueva Wikipedia. Wikipedia, así se dice, que se me lengua la traba. Muchas gracias como siempre, felicidades, queridísimo Charly Alberti.